de remarcar y lo dialogamos. Escuche, venga el grupo número uno. No sé si tal vez el hermano Irineo quiere hacer una pequeña introducción o Juanita, yo los apoyo. Ahorita, así como estuvimos conversando. No han regresado todavía los del grupo uno. Ah, Se nos Bueno, perdieron en las redes. sí, Sí, se fueron a la nube. No se perdió la computadora, sino ellos. Pero sí, sí está porque es Juanita, Andrés, Irineo y el hermano Fernando. Ya están los cuatro. Muy bien, entonces trabajemos. bien, decíamos nosotros en el grupo de que los textos relacionados en el libro de Éxodo y Hebreo 11 tienen que ver con la fe. Por supuesto que la fe no es algo que con el cual se nace, ¿verdad? Y tampoco, como dice Pablo, eh, ¿cómo creerán si nadie les predica, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo creerán si nadie les ha dicho, enseñado nada? Decíamos nosotros que al comienzo, cuando salen, no todos eran conocedores, digamos, o creyentes en la promesa del Señor, pero sí habían familias como la familia de Moisés que siempre estaban esperanzados en la promesa del Señor que iba a cumplirse en algún momento. Y al llegar el momento de la salida, vieron el poder de Dios, se dieron cuenta y tuvieron su salida. Y como usted decía, el salir de la esclavitud no era eh, solamente eso, ya transformado. Así como nosotros cuando venimos del mundo hacia aceptar los caminos del Señor, no tenemos una transformación de un día para otro. Se dice que muchas veces la santidad, la palabra de Dios dice que es un proceso, ¿verdad? En el cual nosotros nos tenemos que santificar con la ayuda del Señor. En la esclavitud, por supuesto, ellos muchos no conocían ni tenían o ni creían seguramente que iba a pasar eso, la mayoría. Hablando de los hebreos, ¿verdad? Pero también no solamente eran hebreos, eran personas que venían de la esclavitud de otras naciones. También habían egipcios. Entonces, en el camino ya no era un grupo homogéneo, heterogéneo, una tribu, una nación de una misma raza, sino que era una mezcla en el cual, por supuesto, tuvo problemas Moisés en el camino, y no solo en creer, sino que en rebelarse, ¿verdad? Entonces, no pudieron y por supuesto hubieron 40 años en los cuales padecieron, y los nuevos o los recién, los jovencitos son los que se les enseña, Moisés les recuerda todo lo que pasó para que su vida sea de otra manera con la obediencia, por supuesto. Nosotros muchas veces decimos creer, ¿verdad? Pero creer significa obedecer a la palabra, y Dios dio sus leyes y por supuesto también dio las bendiciones y las consecuencias que debieran de seguir en cuanto a desobediencias, ya en el terreno, ¿verdad? Entonces decíamos nosotros de que en la conclusión del documento también nos dice que el pueblo va en busca del cumplimiento de la promesa. Y por supuesto, como no todos creen, se rebelan y dicen, y bueno, ¿para qué nos trajiste a morir acá de hambre? Etcétera, etcétera. Todas las rebeliones. No tenían una fe, digamos, así como lo muestra el libro de Hebreos de los patriarcas, ¿verdad? Y en cuanto al libro de Hechos, eh, es el momento en el cual les recuerda, ¿verdad? Si Pedro o en su defensa, am, el apóstol, se me olvidó el nombre ahorita, ya lo había mencionado.
El primer mártir, pues. Esteban. Esteban comienza a defenderse, ¿verdad? Y comienza a relatarles la historia, dándoles a entender a los judíos lo que ellos no saben o lo que tal vez medio lo entendieron, pero él los recuerda, ¿verdad? Y entonces muchas veces decía yo que los viejos conocemos historias, ¿verdad? De lo que hayamos vivido, pero los jóvenes que no lo vivieron no creen. Y hay gente que manipula, por supuesto, esto creando su propia historia para dominar a aquellos jóvenes. Entonces ahí está en medio el enemigo tratando de evitar la transformación, evitar que la fe crezca. Y por supuesto, como se dijo, usted la pregunta, que ¿qué fue lo que le dijo Dios que tenía que hacer Moisés para adorarlo? Entonces, te requería una transformación no en un lugar, digamos, un templo específico, sino le dijo al desierto, ¿verdad? Y sabemos pues que, como usted decía, hoy peleamos por estatus, peleando por un mismo templo que construimos, y cuando se piensa en estatus, por supuesto, el que está más, con un cargo más alto se cree el más santo, el más dominante, etcétera, y hay otros que se rebelan porque, bueno, construimos esta iglesia juntos, yo puse tal parte, así es que ahora que nos separamos me llego a la pared, me llego el techo, etcétera, porque ellos son los que colaboraron más, etcétera, ¿no? Entonces, hay una situación comparativa que quiere hacernos respecto a la transformación. Lo que no vimos todavía, por último, fue desde la perspectiva anabautista, ¿cuál es el significado de la transformación? Yo se la dejo al hermano, ¿cómo se llama? ¿Qué se me hizo? Andrés. El hermano Andrés. Yo tenemos un montón de notas, porque es que hablamos de muchas cosas, más bien se nos cortó el tiempo. Eh, Nosotros tratamos de hacer un paralelismo entre ese camino que llevó el pueblo de Israel a través del éxodo y la transformación con la iglesia, ¿verdad? Entonces, parte de lo que conversábamos es que es interesante, pero cuando el pueblo de Israel entró a Egipto eran 70 personas. Estábamos conversando que no era ni siquiera un pueblo, era una familia. Y basándonos en que, bueno, según la tradición, los primeros libros de la Biblia, Torá, fue escrita por Moisés y ellos eran básicamente esclavos, eran personas que se dedicaban antes de ser esclavos al campo, probablemente ellos no tenían, por decirlo de alguna forma, acceso a mucha doctrina, como quizá uno podría pensar que ya lo tenían los fariseos en la época de Jesús, sino que era probablemente más un tema de generación, ¿verdad? Y estamos hablando que fueron 400 años. Cuando ellos salieron de Egipto y empezó el éxodo, ellos tenían fe, pero fe en la promesa de Dios, no tanto un asunto doctrinal, ¿verdad? Sino que era la fe en la promesa de Dios. Y sobre el camino, bueno, se empezaba a estructurarse un poco. Nosotros estuvimos conversando el tema, por ejemplo, del templo, ¿verdad? Que eso se conversó la semana pasada, que Dios en un inicio no le ordenó al pueblo hacer un templo, porque sino hacer, recuerden que habíamos conversado, sino hacer como una carpa donde la gente, digamos, que no estuviera estática en un lugar ni aferrada a algún espacio. Y sin embargo, el pueblo, digamos, se le dio después de que el pueblo exigió tener un rey, porque estábamos conversando que Dios tampoco quería que el pueblo tuviera un rey humano, fue que se creó el templo, ¿verdad? Nosotros hacíamos ese paralelismo con la iglesia moderna, donde incluso en la antología nos hablaba en la conclusión que fue cuando después del año 150, cuando se empezó a usar el concepto de Laos, que la gente eh, eh, se empezó a cambiar el concepto de la iglesia como pueblo de Dios a más como ese grupo de personas que se reúnen en un lugar, ¿verdad? Entonces se volvió como a ese concepto y es donde hablábamos que teníamos ese paralelismo, donde antes el pueblo exigió un rey, un humano, alguien que los gobernara. Las iglesias empezaron también a exigir líderes y gente, por decirlo de alguna manera, que controlara y como especies
de ciertos feudos. ¿Qué fue lo que pasó? A partir de que la iglesia se politizó, ¿verdad? En ese camino. Entonces hablamos de que fue algo como un poco similar de todos los desastres que pasó con la monarquía en el pueblo de Israel, a cómo pasó con la iglesia cuando se empezó a distinguir entre el clero y el laicado. Entonces, conversábamos de ese tema, hablamos de que bueno, que esto me acordé ahorita que el hermano estaba hablando, que el reflejo más importante de esto es, o la cúspide, es cuando Jesús cambia el significado de la Pascua judía a la cena del Señor, ¿verdad? Es donde él básicamente nos dice, ustedes ya no van a recordar que que Dios los sacó de Israel, sino que yo morí por ustedes. Y es tal vez donde se ve más ese reflejo de ese, ¿cuál es la palabra que usamos? Esa metáfora del pueblo de Israel con la iglesia. Eh, y una parte de lo que conversamos también es que al igual que cuando el pueblo salió de Israel, perdón, de Egipto, que no tenían, digamos, acceso a esa doctrina como tal, ¿verdad? Era sino una fe más personal, más vivencial. Eso también pasó con los primeros cristianos. Los libros del Nuevo Testamento se escribieron sobre el camino, ¿verdad? En los primeros 150 años. Entonces, y no todos los cristianos eran judíos con conocimiento en el judaísmo, sino que eran personas que empezaban en una forma vivencial a seguir por fe a Jesús, ¿verdad? Hasta que eso también, bueno, es lo que hablamos, después de cierta cantidad de tiempo ya la iglesia se estructuró, se encerraron en templos, empezó gente a gobernar, eh, y es una situación que muchas veces tristemente uno ve que se repite, ¿verdad? Porque vemos que eso fue un montón de tiempo, luego cuando vino la revolución, ¿verdad? La reforma, pasó algo similar, los cristianos después de la reforma tampoco tenían acceso porque estaba prohibido leer la Biblia. Los primeros cristianos después de la reforma empezaron a tratar, digamos, con algunas líderes a conocer la escritura, pero de nuevo era un seguimiento a Jesús eh, más práctico, más de enseñanza oral, hasta que estamos en nuestros días, que en cierta medida está pasando algo similar, ¿verdad? Tenemos mucho acceso a la escritura y poca gente la lee. Eh, y de nuevo estábamos conversando del tema del templismo, ¿verdad? Que muchas veces las iglesias el concepto que tenemos es de esa gente que se reúne en un edificio, ¿verdad? Como ese grupo de personas que, que se reúne en un edificio y no como ese pueblo de Dios, que es como algo eh, más íntegro, hablando de experiencia de vida, en todas las áreas de la vida, más integral. ¿Qué otra cosa noté por ahí? Bueno, y sí, un poco lo que el hermano Irineo mencionaba, que es un proceso de transformación. El pueblo de Israel no se convirtió, no pasó de ser una familia a ser una nación, digamos, de un día para otro por un edicto que alguien dijo, sino que fue un proceso de muchos altibajos. Y la iglesia ha tenido un proceso y eso también se puede aplicar digamos que en el plano individual. No sé si la hermana Juanita tiene algo ahí más que se nos haya escapado a nosotros. Sí, amén. No, más que todo es como uniendo, ¿verdad? Lo que es el pueblo de Israel que salió de Egipto de ser esclavo a la transformación en el desierto para ser un pueblo libre, que es lo que vivimos cuando venimos al Señor. Dejamos de ser esclavos del pecado, aprendiendo a caminar en el camino como discípulos de Jesús, ¿verdad? Como dijo eh, ¿cómo es que me cuesta tanto pronunciar? Teólogo anabautista del siglo XVI, Juan Dens, no sé cómo se pronuncia. Hans. Que nadie puede conocer a Jesús a menos que le sigan el camino, ¿verdad? Que, como dice el hermano Andrés, hoy cuesta mucho que las personas lean o estudien, escudriñen las escrituras, ¿verdad? En momentos como hoy, ¿verdad? Para que sea en realidad una transformación en nuestra vida y no quedarnos solo con el sermón del domingo en la iglesia y ya, ¿verdad? Para que en realidad vaya a haber una transformación
debe cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, así como lo dice la palabra de Dios. Dejar la esclavitud, dejar conocer a Jesús, conocer la palabra para poder abrirnos en realidad en el camino del seguimiento a Jesús, para poder permitir que Él nos transforme a como Él quiere, ¿verdad? Lo que Él quiere hacer de nosotros, ¿verdad? Llegar a la estatura del varón perfecto hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es un pequeño aporte porque ya los hermanos lo dijeron todo. Amén. Pero usted también dijo mucho y bueno. Gracias. Escuchemos al grupo segundo. No, ¿tienen los otros hermanos preguntas o alguna inquietud o quieren aportar algo a los pensamientos expresados? Por favor, háganlo ahora. Veo que el tema también está relacionado con Hebreos 11, don Gilberto. Sí. Es que estaba leyendo Hebreos 11 para ver esa, porque dice que era el pasaje de Éxodo y de Hebreos 11 para este tema de salida y de Éxodo, ¿verdad? Entonces estaba leyendo en Hebreos 11, ¿qué sería la parte de don Gilberto donde habla que, Permítame. haciendo la alusión al Éxodo? ¿En qué Sí, parte del pasaje? déjeme. Nosotros lo leímos todo, es como Ah, muy sí. enfocado en la fe. Sí, Es porque que dice, por fe abandonó Egipto sin Todo temer era fe, la ajá. cólera del rey porque se aferraba a lo invisible como si fuera visible. Por fe celebró la Pascua, y es lo que está hablando de Moisés, como a partir del versículo 24. sí, Así es. punto es que la dimensión de la fe aquí tiene que ver con no es posible caminar hacia la transformación en relación con la propuesta divina si uno no le cree como para caminar. Así es. No indica por eso que uno ya sabe el resultado, sino que uno construye el resultado sobre la base de esta fe en aquel que dijo que los llevará a donde dijo que los iba a llevar. Ah, Ese es lo lindo de Hebreos 11. sí, Que es para, casi, Ujú, perdón, don Gilberto, es casi como esa frase que dice que se hace camino al andar, ¿verdad? ajá, así es. Es por fe uno se tira a caminar a veces sin saber hacia dónde va como lo hizo Abraham, pero sabiendo que él le dará a uno ese fin que dijo que le iba a dar. Aunque se tuerza, porque por Ah, ejemplo, el pueblo, los descendientes de Abraham, que no se quedaron en Palestina, en Canaán, lo que sí hizo Lot, no lo hizo otra descendencia de Abraham. Y el resultado fue que terminaron esclavos 400 años. Pero en esa escuela de esclavitud hay una propuesta también, digamos, una imagen simbólica de la condición del ser humano pese a la propuesta divina de que los caminos para el encuentro con la libertad pasan por los senderos de la oscuridad de la esclavitud. Yo rescato, ¿alguien más quiere opinar o preguntar o añadir algo a lo que dijeron los hermanos? Hermana Mireya, Magda, que no la miro. Bueno, hay dos cosas que me gustaría recalcar un poco. Fíjense ustedes en el elemento, en el término, quiero liberar a mi pueblo. Y la liberación es como un don. Les concede un don, el don de la libertad, de ser liberados. Los libera, pero no los libera y los transporta a un paraíso, sino que lo lleva a una escuela de obediencia transformadora. Porque puede uno ser liberado de la esclavitud y no ser libre. Esta es la belleza de esta propuesta de Éxodo. Caballeros, damas y caballeros, los hemos sacado de la esclavitud. Ahora comienza el proceso de aprender a ser libres.
Esa es la idea, también como los anabautistas pensaban sobre, en cierta manera, sobre la propuesta cristiana para el mundo. Es la invitación a caminar en el camino transformador. Por eso en la imagen de movimiento que nos da Éxodo, encontramos el aprendizaje del discernimiento comunitario. Aprenden a dialogar, discutir y hasta pelearse por sus diferencias, pero tienen que aprender a escucharse. A mí me gusta cuando, no tanto el hecho de que le enseñara a Jetro que él era, que Moisés estaba siendo medio tonto y matándose más de la cuenta, no. Lo que me llama la atención es la sencillez del suegro para expresar sabiduría y la sencillez de espíritu de Moisés para aceptar la propuesta del suegro. Moisés también era esclavo. Moisés no es el liberador que es libre, no es Simón Bolívar, que es libre para ir a ver cómo libera a los esclavos. Simón Bolívar se podía ir a España y vivir tranquilo. Moisés es el esclavo de sus propias decisiones y tiene que aprender en el proceso del camino con Dios y el pueblo cómo llegar a ser libre igual que el pueblo. Así que hay una concatenación de factores liberadores que hace dinámica la imagen con la iglesia. Toda la iglesia sale al camino de Jesús y lo toma como su sendero, no porque ya es libre, ni porque ya lo tiene todo. Tiene que aprender el uso de su libertad. Y se nota que todavía estamos sin aprender mucho. Es decir, vivimos una constante de desaprendizaje. Entonces, el término la idea de discernimiento no es sentarse a dialogar, es redescubrir los propósitos de Dios en los actos complicados de la realidad. Y entonces a obedecer la voz de Dios en medio de esos actos difíciles. Por eso me encanta la idea de luz y sombra, la idea del agua amarga para la sed, la idea de las serpientes para la ansiedad, y así sucesivamente. Igual es la iglesia. Entonces los anabautistas, cuando hablamos de la imagen de iglesia como pueblo en camino, nos dan dos cosas buenas, hermanos, que debieran anotar. La primera es una lectura de camino del texto sagrado. Ya no se lee como documento revelado, sino como documento en revelación, en el camino. Esa es una forma de discernimiento de la verdad. Y lo segundo que nos deja esta imagen es: no hay punto de llegada. Llegar a la tierra, a Canaán, no fue nunca el logro de una promesa cumplida, si no, no hubieran peleado, ni seguirían peleando ahora. Lavelle Rushman enseñaba, especialista en Antiguo Testamento, enseñando sobre Éxodo, decía, y lo escuché varias veces a Laverne decirlo, que la promesa es lucha y esperanza. Nunca es lucha y llegada, porque al llegar ya no es promesa. Entonces la iglesia vive en una permanente lucha, caminar con todas las realidades, y en el proceso de caminar se va transformando. Primero Dios va mejorando, y en consecuencia, algún día, no ya, quizás no mañana, yo de seguro no lo voy a ver en vivo y a todo color cuando eso suceda, eso está claro para mí, pero llegaremos, y el día que lleguemos no es ya promesa, es fiesta, es
la comida de la celebración victoriosa que Apocalipsis pinta muy bien. Cindy, por favor, diga. No, bueno, yo creo que está ya más o menos entre todo lo que dijo don Gilberto, también está implícito, porque, bueno, sí, se da la liberación, pero tienen que aprender a ser libres, pero en ese aprender a ser libres, aprenden a ser pueblo también porque estando en Egipto no eran pueblo, ¿verdad? Era lo que estábamos hablando. Eran un poco de personas que estaban esclavizadas y en el camino, en ese proceso, no es solo aprender una libertad individual, sino también es aprender una manera de ser pueblo y de ser comunidad. Entonces, para mí ese también es el significado de la transformación, que la transformación abarca una transformación personal y una transformación comunitaria, porque también hay una transformación como pueblo y una transformación personal. Entonces, y por eso mismo también algo que usted dijo, don Gilberto, que dijo que también estaban aprendiendo como a vivir entre ellos y justamente ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley era que aprendieran a ser pueblo, no venir a marcarlos y como después se volvió la ley, sino que aprendan a convivir entre ustedes. Entonces yo veo este aprendizaje en el camino, que es un aprendizaje que va en tantas áreas, don Gilberto, que yo creo que a veces la religiosidad nos hace pensar que el ser cristianos es, bueno, que el Señor nos libera del pecado y lo dejamos como la salvación en un ámbito muy personal, pero la salvación también es comunitaria, o sea, la salvación es también comunitaria. Y también es en camino. Darrell Gooder, un teólogo cristiano, dice que la salvación tiene pasado, presente y futuro. No es un punto de llegada. No soy salvo en el sentido de la plenitud del término, porque salvo quiere decir libre, sino si seguimos caminando hacia el elemento perfeccionador que solo el camino puede dar y la imagen y modelo que Jesús propone. Gracias, un buen aporte. Ahora vamos a escuchar a Andrés de nuevo. Es, es un tema que uno podría, digamos, abarcarlo y podría darse casi que un curso completo de eso, ¿verdad? Ahora que comentaban eso, me acordé de una frase de un filósofo francés que se llama Jean-Paul Sartre, que decía, el hombre está condenado a ser libre. Eh, y él hacía referencia, entiendo un poco, en el sentido de que dice como que es una condena porque al ser libres nos volvemos responsables, responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones, ¿verdad? Y a veces eso, hablar de libertad es muy bonito, pero muchas veces las personas rehuyen de esa libertad porque lleva un peso muy fuerte de responsabilidad también. Y por eso también es que, incluso yo mencionaba antes, el pueblo pidió un rey, querían alguien a quien subyugarse. Y muchas veces incluso nos pasa a nosotros como cristianos. Eh, y es algo como muy, digamos, esparcido tal vez en nuestra mentalidad, de tener esa mentalidad de siervo, ¿verdad? Y realmente un siervo no es alguien que sea libre. Un siervo es básicamente un esclavo. Y Jesús, él dijo, a ustedes ya no los llamo siervos, los llamo amigos, ¿verdad? Hay ciertas connotaciones donde se puede usar digamos, la metáfora de siervo, pero un siervo es un esclavo, no es alguien realmente libre. Y Dios nos llamó a ser libres. Lo que pasa es que, digamos, el proceso de ser libre es un proceso difícil porque cada decisión que tomamos nos impacta a nosotros y nos impacta a los que nos rodean. Y muchas veces es más fácil delegar eso en alguien más, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces tenemos esa especie de, digamos, de comportamiento de darle la responsabilidad a alguien más. Entonces, muchas veces incluso, bueno, o nos llevamos en líderes o gente que toma decisiones por nosotros, o incluso eh, subyugamos a que nuestra voluntad
mira, no, yo no tomo decisiones, es Dios, ¿verdad? Y subyugamos incluso nuestro libre albedrío, escudándonos en que yo soy como una especie de autómata que hago lo que Dios dice, ¿verdad? Y incluso relegando nuestra propia responsabilidad de las cosas que hacemos. Y vemos muchas historias en la Biblia. Nunca se me olvida una vez que estaba ahí en un foro y había gente que estaban hablando de la historia de Elías cuando él mandó un oso a matar a unos muchachos, que lo maldijo. No sé si se acuerdan de esa historia. eh, que salieron unos muchachos al camino y lo empezaron a decirle afrentas y él los maldijo y salió un oso y los mató. Esa es la Eh, historia de Eliseo. Eliseo, perdón, Eliseo, sí. Eh, Había gente discutiendo y decían, es que Dios es un Dios malvado, porque cómo se permite que un hombre, porque unos muchachos jóvenes dijeran eso. Y me pareció muy interesante una respuesta que alguien dio, y alguien dijo, no, es que el asunto es este, Dios le dio a Eliseo autoridad y le dio un poder. Él era responsable de hacer con él, digamos, según sus decisiones. En ese instante, ¿quién maldijo a esos muchachos? No fue Dios, fue Elías. Y Eliseo. Dios, perdón, Eliseo, digo con Elías en Eliseo. Y decían, y Dios no simplemente le dice, no, es que si usted no hace lo que yo le digo, se lo quito, sino que usted tiene un margen de acción y responsabilidad con lo que usted hace. Entonces él decían, él simplemente tenía un don que Dios le dio y él lo ejerció. No necesariamente eso significa que fue correcto lo que él hizo. Fuera o no fuera el siervo de Dios, no significa que fuera correcto. Y uno ve muchas historias, incluso en el Antiguo Testamento, de personas, ¿verdad? Vemos a Sansón, vemos, ¿verdad? Que tienen un margen de acción con lo que Dios les dio. Y eso es lo que implica la libertad, ¿verdad? También nosotros eh, tener responsabilidad de ese libre juicio y ese libre libertad que Dios nos dio. Entonces, a mí también me gusta mucho enfocar el tema de la libertad en eso, que no podemos eliminar o restringir la responsabilidad que conlleva ser libres. Y eso es, digamos, algo, podría decir uno que es una carga pesada, ¿verdad? O sea, de responsabilidad hacia nosotros y hacia los que nos rodean, por la afectación que tenemos hacia los demás. Gracias. Muy bien, muy buen aporte. Elías mató 300 y pico de De sacerdotes. Eso fue sacerdotes. decisión Sí, propia. Y pagó las consecuencias con una depresión bárbara. Ujú. Este, casi come lodo. Entonces, muy bien. Ahora, hay algo que quiero también señalar, ya que mencionan reyes. El pueblo llegó a Palestina y no fue, no llegó a ser un pueblo unido, porque cuando eligen rey comienzan las disputas de poder. Y una de las grandes calamidades del pueblo en su conjunto fue la destrucción definitiva de las 10 tribus de Israel, que desaparecieron para siempre como consecuencia de una relación quebrada, permanentemente vulnerada por las tendencias al abuso del poder, a la magnificación del Estado como representado en el rey como la más grande respuesta a la identidad de un pueblo. Por eso tiene razón Dios cuando le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Entonces, ahí también tenemos, no hay que molestarse cuando la gente rechaza a Dios, es problema de ellos con Dios. Nosotros tratemos de mantener la libertad suficiente para juzgar en paz. Muy bien, oigamos al segundo grupo. Vamos. Muy buen trabajo, hermanos. ¿Quién va a hablar por el segundo grupo? Entonces, hermanos, yo voy a empezar con lo que hablamos tocante del sembrador, que la semilla es el Señor Jesús. Entonces, a mí me tocó este punto donde la semilla cayó en varios tipos de tierra. Entonces, estábamos comentando que cuando se habla la palabra de Dios, no solamente podemos decir, escogemos el lugar donde vamos a ir, sino que llevamos la palabra a todo lugar. No hay, podemos decir aquí no voy a ir,
porque esa palabra que el sembrador sembró, según habla, cayó en el camino, cayó en espinos, cayó en buena tierra. Entonces la responsabilidad del sembrador no es calificar, sino sembrar la palabra. Entonces, al sembrar la palabra no vamos a detenernos para examinar, ¿será que predico la palabra aquí? ¿Será que digo la palabra? ¿Hablo la palabra? Nuestro deber es hablar esa palabra y es el Señor el que va a hacer la obra en los corazones. Entonces ahí podemos mirar que cuando se siembra generosamente, sabemos que no todo lo que se siembra va a salir, pero podemos decir que esa palabra ya ha sido sembrado en esos corazones. Y ese es mi corto aporte. Ajá. Tiempo con la otra hermana. ¿Alguien más? Digo yo. Sí, Mirellita. Bueno, dice que nosotros hablamos del terreno, ¿verdad? Cómo tenemos que arreglar el terreno, ¿verdad? Porque ahorita que estaba yo oyendo aquí a los hermanos y todo, nosotros vamos a tener un terreno en bruto, ¿verdad? Porque no se conoce, no se ha sembrado, ¿verdad? Raciarlo y toda esa cosa, ¿verdad? Y no importa cuál terreno sea, porque nosotros no vamos a escoger a quién le vamos a llevar la semilla, ¿verdad? Entonces, y recordar que que la semilla es donde va a dar la transformación a las vidas, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer un discipulado. El discipulado en el cual muchas veces no lo tomamos en cuenta. Nosotros hoy día en las iglesias, ¿verdad? Nada más la gente, ¿verdad? Viene, recibe al Señor, está en la iglesia, tiene mucho tiempo ahí, ¿verdad? De congregarse, pero tal vez no sabe mucho, ¿verdad? Porque no se le da ese discipulado, no se le acomoda la tierrita, ¿verdad? Para que pueda llevar eso. Es un terreno y la semilla es constante, ¿verdad? Que es cuando nosotros hablamos, les decimos, ¿verdad? Porque recordemos que hay que apodarlo, hay que cuidarlo y hay que abonarlo. Es un ser y hacer, ¿verdad? Tenemos que ser y tenemos que hacer y sembrar esa buena semilla porque hablábamos de que muchas veces llevamos la semilla y los que llevamos la semilla no vamos tan llevando una semilla tan buena, ¿verdad? Y el terreno, ¿verdad? Tal vez está bien bueno el terreno, ¿verdad? Porque aquella persona está deseando, ¿verdad? Escuchar la palabra y nosotros tal vez le llevamos una mala enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sembramos algo que no va a dar una buena semilla. Aquí, como decía usted, hermano, dice que el significado de transformación para cada creyente es piedra viva que edifica una morada donde Dios habita, irradiando luz, justicia y consuelo a su entorno. Eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser eso. El Señor nos habla aquí en la parte que nosotros leímos que le decía yo a las hermanas en el 13:11, dice, él respondió y dijo, porque a vosotros os es dado ser dados saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Nos dio un arma, ¿verdad? Nos dio esa arma para poder llevar la semilla y llevarla bien cimentada, ¿verdad? Para que dé el fruto. Hermanita. Amén. Amén. Bueno, solo para terminar con el grupo de nosotras, yo lo que también el aporte que iba a hacer, que bueno, que estuvimos conversando es que la parábola del sembrador no es una parábola que se pueda leer en un solo sentido, sino que es una parábola con varios significados. Por ejemplo, podemos ver, si hablamos de sembradores, podemos definir a Jesús como el sembrador y lo dice después, como en el versículo 37 del pasaje de Mateo 13, dice, porque el buen sembrador es el Hijo de Dios.
Entonces define bien que el buen sembrador es Jesús, es el Hijo de Dios. Ese es el sembrador en la máxima, ¿verdad? Pero también en la parábola nosotros somos sembradores. La iglesia tiene ese papel transformador de ir y sembrar, viéndolo como sembradores. Ahora, si nos pasamos a terreno, en algún momento la iglesia también fue terreno donde fuimos, donde hubo semilla en nosotros, fuimos terreno, y ese terreno va a ser los corazones. ¿Cómo están los corazones? A veces unos ásperos, a veces unos pues, que producen, otros que no. Entonces también, en algún momento también fuimos terreno. Y entonces podemos ser sembradores, en algún momento fuimos terreno. Y ahora, si nos vamos a la semilla puede ser, la semilla es la palabra de Dios, pero la semilla también somos nosotros. Después del versículo 37 dice, ustedes también son la buena semilla del reino. Entonces es una parábola y habla también de que hay que esperar con paciencia, hay que esperar a que se dé fruto. Entonces es algo interesante. Y es algo cíclico. Dice que también es una parábola que nos da una imagen de una misión constante. Es una misión constante. ¿Por qué una misión constante? Porque siempre se tiene que estar sembrando, pero a la vez se tiene que estar cuidando lo que se sembró, que era la parte que estaba hablando Mirella, de podar, de abonar, de cuidar, que vendría a ser el significado de cómo la iglesia disipula a aquellas semillas que ya empezaron a crecer, las tiene que disipular. Pero también cuando esas semillas crecen y dieron frutos, ahora ellas tienen que ir a sembrar. Entonces, lo que una vez fue semilla y creció y se hizo fruto, vuelve a ser semilla porque ahora se vuelve semilla del reino. Entonces, es interesante ver cómo esa parábola gira y gira y gira en un trabajo misional de la iglesia que no para. El trabajo, preparar el reino, dejar que el Señor siembre en nosotros, producir nosotros para después ir y nosotros a sembrar, ser nosotros semilla que transforma donde estamos. Nosotros, los hijos de Dios, somos semillas del reino. Deberíamos de ser lanzados y de producir un poco de reino donde estamos, pero a la vez también nuestras palabras, y cuando hablamos el Evangelio también es semilla que produce reino. Entonces, es interesante todas las funciones que encontramos acá en esta parábola y al final tienen un significado ese significado transformador que es lo que habla ahí, el significado transformador de cambiar los corazones, de sembrar la palabra, de edificar, de discipular, y de una vez que se hace todo este trabajo misional, estas mismas personas que crecieron y que fueron guardadas y cuidadas y podadas y todo, después van a ir y ser semilla también y sigue entonces este proceso permanente que la iglesia no para de hacer, no para nunca. Entonces es transformar nuestra realidad, transformar nuestro terreno y después ser semilla transformadora también. Gracias. Hermanos del otro grupo, ¿tienen comentarios, aportes, añadiduras? Por favor. Bueno, ustedes son tan buenas que no dejaron a nadie el espacio para decir algo nuevo. Vaya pues, las perdono por eso. Vamos a... Amén, amén. Ahora, hay dos detalles que me gustaría que puntualizar. El primero es que la propuesta de la semilla es fundamentalmente, hay que comenzar entendiéndola por el reino de Dios. Y eso nos lleva a un asunto que a mí me gusta en la historia de los anabautistas del pasado, no tanto en los actuales, pero en el pasado. Es que es muy difícil ponerse a sembrar, a tirar una semilla cuando uno tiene que andar huyendo. Asalto de mata, como se dice. Pero imagínense ustedes
que un solo hombre, se los dije la vez pasada, que solo fue de su conversión a su muerte 1 año, consiguió que 10,000 personas, según contaban, dieran la oportunidad en sus corazones al reino de Dios. Aquí la imagen es que no se trata de tener éxito personal, sino que la semilla tenga éxito en el corazón de las personas. Eso era importante porque en el contexto en el que se dio la reforma radical, nadie le predicaba a nadie, nadie instruía para salvación. Eran por decreto y por ciudadanía cristianos. Entonces ahí surge algo que me gustó, que le escuché, creo que fue a uno de los Schenck, un teólogo menonita, que dice que los anabautistas tenían un optimismo y una espiritualidad que les hacía pensar que todos los seres humanos tenían y tienen una oportunidad. Y que por eso ni hay que matar al prójimo, ni hay que descartar a ningún individuo, porque la propuesta del reino trasciende el límite que nosotros percibimos. Por eso también el énfasis no recae tanto en qué tipo de terreno, sino en el contenido de la semilla, que la semilla en todos los terrenos dio fruto. O sea, en todos los terrenos nació. Solo que, obvio, por las circunstancias, no en todo terreno floreció. Pero ese optimismo hace sobrevivir, hermanos. Le da un sentido distinto a la fe cristiana de uno. No hay nada más triste que cristianos que se vuelven cínicos o pesimistas cuando miran que las cosas no caminan como uno piensa que deben caminar. Les cuento una anécdota para cerrar esto y que tengamos una buena idea contemporánea. Cuando los primeros menonitas llegaron a Honduras, se fueron al campo, a una zona llamada el Valle de Aguán, del Bajo Aguán, en un departamento vecino a la Mosquitia, que divide a Nicaragua de Honduras. Ahí en esa zona comenzaron a hacer su trabajo y decidieron fundar. ¿Quiénes eran? Los hermanos, los hermanos menonitas de Lancaster Conference, que llegaron ahí por envío de una junta misionera llamada Eastern Mennonite Missions and Charities. Okay, de los Estados Unidos. Sí, ellos llegaron y se fueron luego a Trujillo en ese mismo tiempo y allá fundaron una escuela bíblica y además trabajaron en esa región con los garífonas por muchos años. Era divertido porque cuando llegaban ellos y había música y todo, un montón de garífonas contentos sonando tachos de lámina o lo que sea, y se armaba la fiestona en el pequeño templo. Nomás se iban todos que se iban de regreso a Tocó a otro lugar, se quedaba vacío. Por años se pensó que la obra de Dios y el trabajo misionero con los garífonas había sido un fracaso rotundo. ¿Qué pasó? Yo me reencuentro con garífonas en Estados Unidos, en New York, y me encuentro ahí con un hombre garífona que es médico y que se graduó en Honduras. Y ahí este hermano y otros más empezaron a levantar iglesias cristianas entre los garífonas.
siendo ellos mismos personas que nunca mostraron compromiso con Dios. Este hermano que les cuento dice, yo tomaba eso como una bonita diversión y un poco de alegría, y además era bonita la enseñanza, pero ya estando allá en Estados Unidos, resultaron siendo los evangelizadores de los garífonas. Ahora hay por lo menos 5 iglesias grandes garífonas en Estados Unidos. Y son ellos los que han logrado evangelizar ahora a los garífonas de América Central, de Belice hasta Trujillo. Lo que estoy diciendo es que los misioneros pensaron que nunca habían logrado un éxito ahí. Y resultó que años más tarde, bastantes años más tarde, la semilla dio fruto. Así que ese optimismo, esa espiritualidad de la esperanza es lo que hace posible la transformación. No esperar el resultado tal cual nosotros lo imaginamos, porque nosotros sembramos maíz negro y van a ser un grano negro. Sembramos un maíz amarillo, nacerá un grano amarillo, pero el reino de Dios es multicolor. Puede que sembremos una semilla del reino que parece negrita y va a aparecernos, como se dice en Guatemala, un fruto canchito. O puede ser que sembremos una semillita blanca y terminemos teniendo una semillota amarilla. ¿Por qué? Porque el reino no solo es multicolor, sino tiene su autonomía de vida que provoca lo que Dios quiere. Ese es el sueño verdadero del entendimiento del reino de Dios para la iglesia. No sembramos la semilla que queremos, sino la semilla que tiene la vida de Dios. Eso es lo que hace transformador el proceso misional de la iglesia. Cindy, por favor, y pasamos a lo siguiente. Sí, señor. Sí, sí, sin embargo, también, don Gilberto, ahí el pasaje lo dice, bueno, que hay semilla que va a dar al 30, al 60 y al 100, ¿verdad? Entonces, sí, la semilla es el reino, pero también don Gilberto, que por cierto es uno de los pasajes que usa el seminario Semilla, que dice, semilla somos los hijos de Dios también, ¿verdad? Somos los hijos de Dios. Y al final, también nuestras vidas son promotoras del reino, deberían de ser nuestras vidas promotoras del reino. Eso es correcto, eso es Ujú. correcto. Pero siempre la esencia no es nosotros. Así no nosotros, ¿no? La esencia es la semilla que ya Sí, está en nosotros. Igual, don Gilberto, si nosotros somos semilla, no es porque nosotros podamos producir algo bueno, es por lo que el Señor ha hecho en nosotros, no por nosotros mismos, sino por aquello que ya fue puesto en nosotros, esa realidad del reino que ya nos tocó, que ya nos abrazó, ese ya, y que ya vino a nosotros. Pero sí es interesante, don Gilberto, y eso que usted habla de ese tiempo que duró esta gente en que pensó que que no se había hecho gran cosa en esa zona, yo lo veo también como el entender que hay semillas que crecen muy rápido y hay semillas que crecen muy lento. Entonces, y sin embargo, a veces uno se pueda desanimar pensando que algo no tiene fruto y, ay, se hizo una obra aquí y esto no sirvió para nada, pero algo siempre queda y yo siempre lo veo con una imagen como el bambú chino, que el bambú chino se siembra, y dura 5 años sin verse nada, 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 hasta que a los 5 años, ¡pum!, sale un retoñillo. Entonces, a veces toca ser muy pacientes, que es también lo que puso ahí en el texto, que para sembrar hay que ser muy pacientes, don Gilberto. Ahora, una cosa para todos es que cuando yo les cuento esta historia, el punto, para mí, el elemento ¿Sabe? básico aquí en esta historia de los garífonas no, no es que la gente se decepcionó, sino que como no había manera de verse frutos, entonces la semilla quedó en reposo. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que se puede permitir uno en esta historia? Porque ningún estadounidense ni ningún latino no garífuna, ni nadie hubiera podido cuidar el fruto. Por ser culturas altamente concentradas, solo garífunas podrían ver el fruto entre ellos. Entonces, aquí lo que yo estoy recalcando, y por eso mencioné al médico, no mencioné el nombre para no ser indiscreto, pero lo que estoy recalcando es que el hombre, instrumento para sembrar, seguimos a Pablo en esto, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento es un asunto puramente divino. Y entonces, ¿quién cuidará mejor el fruto si no es aquel o aquellos que viven el contexto que les toca vivir? Entonces, nadie hubiera, de hecho, yo tuve miembros en la iglesia en San Pedro Sula Garífuna, eran muy difíciles de controlar. Es decir, para ellos seguir las reglas de la iglesia como la conocíamos, no funcionaba. Cuando uno va a un culto garífona, es garífona el culto. Bailan, pero hasta caerse cansados, cantan, gritan, se alegran, comen con un hambre impresionante. Es una cultura distinta. Así que el domingo en la noche, el culto puede terminar a las 11, 12 de la noche. ¿Y qué? Un blanco, 20 minutos de sermón y ya está cansado. Sí. Entonces, la semilla tiene su tiempo, su lugar, su ¿Cómo, proceso dónde, por qué? y cómo se cultiva y cómo se cosecha. Eso es todo. No hay ninguna de las cosas dichas que contradiga lo que todos ustedes han dicho. Es solamente percibir la complejidad de lo que estamos hablando, pero verlo como un elemento transformador es básico. La iglesia debe verse como un elemento transformador, no tanto en el sentido que logre transformar hacia afuera, sino modelando la transformación dentro de la comunidad primero. Y luego miraremos qué hace Dios con ese mensaje, semilla, en el mundo. Bueno, miren, vamos a ver qué horas son. Sí, tenemos tiempo, paremos 5 minutos y volvemos. Si tienen el material a la mano, vamos a pasar a las imágenes de la iglesia. El segundo tópico de la imagen es la iglesia y reino de Dios. Y vamos a dialogar un poco algunas cosas que tenemos aquí. Descansemos 5 minutos, hermanos. Vayan a tomar agüita y refresquense y mándenme una soda fría en virtual para que yo lo disfrute también.
Maestro, ¿qué página dijo? En realidad no lo he encontrado. Maestro Gilberto, ¿Sí? ¿en qué página era que dijo que no lo encuentro? Bueno, esto se los envié, se los entregué el lunes pasado. No tengo número de página porque es documento separado. Cindy lo volvió a mandar ahorita. Está bien, gracias. Ahorita bueno, yo podía hacerlo también, pero Ujú. si lo hace alguien ahí está bien. Voy a ver Sí, aquí. sí, son 2 páginas. Hermano Irineo, esto lo envié el lunes 28, creo, o antes, lo Ujú. mandé antes. Hermana Cindy lo reenvió. Ajá. Ahí se lo envié, hermano Irineo, a su teléfono. Bueno, en términos de la eclesiología, la iglesia no es el reino, pero la iglesia contiene el reino, porque si no hay reino en la iglesia, entonces tampoco somos iglesia. Eso está claro. Ahora, no vamos a invertir mucho tiempo en esto, pero quiero que vayan a la parte, tengo un cuadro, les mandé un cuadro comparativo sobre el reino y donde hablo de aspecto, reino de Dios, iglesia. Si lo encuentran y lo tienen con ustedes, sería muy bueno para mí. ¿Lo tienen? Es el que dice Iglesia y Reino de Dios, don Gilberto. Sí, correcto. Dice aspecto, reino de Dios, iglesia. Ya lo reenvié al grupo otra vez también. Ujú. ¿Otra vez? Sí, ahí está, lo acabo de poner. Ah, bueno. Lo reenvié de don Gilberto. Eh, lo que miramos en este cuadro comparativo es lo que yo llamo distinciones y relaciones clave. La distinción comienza con la idea de origen. ¿Cuándo comienza el reino de Dios? ¿Cuando vino o ya era reino de Dios? ¿Cuándo comenzó a existir el reino de Dios? En el recuadro, yo señalo que el reino de Dios ha existido siempre. Para nosotros, en el contexto nuestro humano, es en Cristo que Dios nos revela su reino.
Así que para nosotros comienza la percepción del reino de Dios en la persona de Jesús y también en la revelación que Jesús hace del reino de Dios. Ahora, la iglesia, aquí yo puse esto para seguir la ortodoxia, pero tengo mis pequeños inconvenientes cuando uno dice que la iglesia fue fundada por Cristo en el tiempo. Puedo decir que la iglesia nació en el tiempo nuestro, en el cronos nuestro, y el reino de Dios existe en el kairos de Dios, o sea, en el tiempo de Dios. Pero Cristo no fundó iglesia. Es en el Espíritu Santo que la comunidad de fe reunida es confirmada como comunidad creyente. Pero la idea de iglesia, como hoy nosotros la conocemos, eso no lo hizo Jesús. Jesús lo que tenía era un grupo de seguidores. El gran dilema es que cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces la tradición le añade, voy a pedirles perdón por eso, porque algunos se pueden sentir incómodos con eso, pero hay cierta tradición que le añade, y a ti te digo, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ese texto es intencional y no está en el original. Eso es una acotación al margen que se añade en el escrito en el siglo III de la era cristiana, que curiosamente es cuando comienza a configurarse en definitiva el concepto papal que se conoce en la historia como el inicio del césaropapismo, del catolicismo más recalcitrante de los primeros siglos hasta el siglo XVI, porque eso garantizaba que Pedro era el primer papa. Pero Jesús nunca pudo decir sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Jesús nunca usó el término iglesia, porque esa es una palabra griega que si Jesús hubiera querido hablar de una comunidad como la que propusieron los primeros cristianos en Hechos 2, que es un modelo del Kaal judío, no de una iglesia cristiana. El comer juntos, el compartir juntos, todo eso es parte de una tradición de origen hebreo o judío. Cuando dice la iglesia se configura a partir de la acción del espíritu y la respuesta humana. Por eso hay divergencia en cuándo comienza. Cuando Jesús sopla el Espíritu Santo en Juan 21 a la comunidad de 11, o cuando la visitación del Espíritu se da en Pentecostés a 120. Y yo les diría en ambas. En ambos momentos se configura lo que llegaría a ser la iglesia. Ahora, la iglesia como la conocemos hoy, eso no existió nunca, desde el primer siglo hasta, digamos, 120 años más o menos, este tipo de iglesia no existió. Por eso es que no hay que sacralizar cómo es el pastorado, cómo es el ministerio tal, porque eso es fruto de un proceso largo de adaptaciones y transformaciones estructurales, pero las primeras comunidades de fe eran completamente horizontales. Y comienzan el reino desde siempre, pero la iglesia es fundada en el tiempo. Es decir, es un esfuerzo que combina la presencia del Espíritu
en los hombres y las mujeres que creyeron y la acción humana de congregarse alrededor de un proyecto común. Por eso, en la teología eclesial se le da importancia a dos elementos, en el anabautismo también, el bautismo y la Eucaristía. La palabra Eucaristía quiere decir la celebración de la comunión, porque esos dos elementos le dieron centralidad al culto cristiano que le fue dando forma a la comunidad de Cristo. Acuérdense que hasta los radicales nunca se llamaron iglesia en ese sentido, se llamaron más comunidad de discípulos, comunidad del camino. Por ejemplo, iglesia es un nombre que se usó para que comunicara a los gentiles el sentido de una nueva forma de comunidad. Y luego se fue cambiando al grado que ahora tenemos la iglesia como una gran empresa. Una empresa que demanda muchas cosas que se salen del reino de Dios. Muy bien. El alcance del reino de Dios es universal, cósmico. La iglesia es un esfuerzo comunitario visible en lo local y global. Por eso Pablo es genial cuando dice la iglesia es como el cuerpo de Cristo, es decir, hace visible la presencia de Cristo, pero no en las ceremonias nada más, ni en el culto como lo hacemos, es en la conducta, en la ética y en la actitud de la iglesia, en su comunión, en su proceso de vida, en su estilo de vivir y en lo que comparte hacia el mundo. La iglesia tiene una tarea tremenda, es complicadísima y es ardua si le ponemos atención correctamente, pero es deliciosa. Lo que pasa es que hemos vuelto a la iglesia una comunidad de culto nada más y no una comunidad de testimonio. Y testimonio no es salir a hablar. Ella en sí misma, la comunidad de fe, es testimonio. Al volverla a un lugar de liturgia nada más, se vuelve religiosa y pierde el sentido de vida. Comunidad, cuerpo, indican vida, esencia, sustancia. Por eso debe ser la iglesia comunitaria en su relación, visible en su ubicación respecto al mundo y abierta a la realidad del mundo en cuanto a lo global. Por eso la iglesia es y debe ser multicultural, intercultural, trascendiendo las líneas divisorias de todo tipo. Así que cuando hablamos los cristianos debiéramos entender que al juntarnos no somos costarricenses, nicaragüenses, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, beliceños, sudamericanos. Somos una comunidad que trasciende todo eso. Así que cuando su país entra en guerra con alguien, no oren a favor del suyo y en mal de los otros, porque trascendemos las enemistades que los estados generan. Tercero, la naturaleza. El reino es espiritual, que no quiere decir invisible o abstracto. Lo que quiere decir es que trasciende todo lo material. Y es escatológico en el sentido que apunta siempre a la totalidad del bien en el final de todo. Y es ya y todavía no. Palabras de un teólogo inglés de apellido Todd, T-O-D-D. Ya y todavía no. El reino es, pero todavía no está consumado. Y la iglesia lo tiene, pero todavía no es perfecto el reino en la iglesia, porque la iglesia todavía no ha terminado su peregrinaje de aprendizaje.
Por eso no hay que desanimarse cuando miramos que unos hermanos cojean y otros están lentos, otros van como arrastraditos, otros van contentos adelante, se cansan rápido y nos esperan. Otros son todos adustos, empujan, gruñen, no es cierto. Murmuran, digo. Hay de todo en la comunidad de fe, pero todos queremos lo mismo, queremos caminar hacia Dios. Y la finalidad y la naturaleza de la iglesia es institucional y carismática, pero ahí no estoy de acuerdo del todo. No me gusta la idea de institucionalidad como la concebimos en el siglo XXI. Es más bien constitutiva en el hecho de ser don de Dios para el mundo. Como el ministerio, los ministerios, él constituyó. Ministerio no quiere decir que los nombró y los puso. Está diciendo los volvió don. El griego, la palabra griega para constituir no es la del español armar algo, es dar. Dio, da. Es un don. Ser pastor es un don. Ahí les envié un ensayo breve de 3 temas para que lo lean, por favor, sobre ese asunto. Pero la iglesia no es institucional. Tiene que institucionalizarse porque los seres humanos no podemos funcionar sin estructura. Sociológicamente se dice que donde 2 personas se juntan para hablar de un mismo tema, ya están creando estructura. Entonces necesitamos estructuras para funcionar. Lo que dicen en la sociología de la religión es que necesitamos estructura para la tarea que tenemos que cumplir, pero no para la identidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso tenemos una misión y para hacerla tenemos que constituirnos, pero a la vez tenemos que organizarnos. Sin organización no logramos hacerlo, porque el ser humano requiere organización para funcionar. Cerebralmente somos así, pero no somos ni que debemos aceptar que lo institucional y lo estructural son la iglesia. La iglesia no es eso. La iglesia es lo primero, una comunidad visible en lo local y global de hermanos y hermanas que voluntariamente celebran, adoran y rinden culto a Dios. Lo otro lo hacemos para poder lograr los fines que nos proponemos. Por último, hay 2 cosas, finalidad y relación con Cristo. La iglesia el reino en su finalidad es restaurar toda la creación bajo Dios, volver a tomar el control de lo que se perdió con la falta del ser humano en la hermosa historia de Génesis 1. La iglesia es servir de instrumento al reino, ser testiga del reino y mostrar el reino. Signo, palabra y luz del reino. La relación con Cristo, para nosotros Cristo es el Señor. No negociable y no transferible. No es, hagamos intercambio. Hoy voy a tener al emperador por Dios y mañana, Señor, y mañana tomo a Cristo de nuevo como Señor. Quiero sobrevivir, así que hoy es otro el Señor para sobrevivir. Cuando sobrevivo, el Señor Jesús es mi Señor. No funciona así. Es el Señor de los cristianos porque así lo concebimos y así se nos revela en las Escrituras. Y para la iglesia, Cristo es la cabeza y Señor. Para el reino de Dios, Cristo es el Rey. Cristo es el Señor. No hay otro. Esa es la idea comparativa aquí. Ahora, ¿en qué sentido unimos esto a lo que ya hablamos cuando hablábamos de la parábola del sembrador? En que al tener esta relación imbricada con el reino,
Obviamente no podemos dejar de tirar semilla del reino. Voy a decirlo para terminar en una forma que es totalmente no académica y no necesariamente exacta. Pero si usted come ajo, huele a ajo. Y entre más ajo coma, más olor a ajo tendrá. Entre más reino la iglesia tenga, más reino respirará y más reino aparecerá. Entre menos reino tenga, menos reino se verá en ella. Por lo tanto, el reino de Dios tiene que impregnar todos los poros de la vida de la iglesia. Y esa es una tarea todavía que va con Éxodo. Estamos en camino. Vamos hacia allá, pero no hemos llegado. No desesperemos. Algún día llegaremos, sin duda alguna. Ya nos seguiremos con muchos. En el siguiente apartado les hablaba de la iglesia como señal del reino. En el punto tercero, la iglesia como señal del reino. Y yo aquí pongo 4 cosas, y solo las digo: proclama, encarna, ora, o clama o pide la venida del reino, y vive como comunidad alternativa, muestra el reino al mundo. Así que esto es algo que debemos considerar siempre. Tensiones y que hay que considerar en todo esto que hablamos, porque estamos hablando de iglesia radical cuando todavía no hemos logrado dar los primeros pasos fundamentales para que esa radicalidad vaya afirmándose. Tenemos que pasar de la reflexión como esto a iniciar ciertas prácticas en la comunidad de fe, ciertas prácticas concretas que le den sentido. Pero hay tensiones que debemos cuidar. Primero, el triunfalismo de la iglesia cuando habla del reino de Dios. La iglesia no debe creerse que es el reino de Dios, ni tampoco, mucho menos decir ya está realizado en nosotros, sino hay que vivir con una esperanza activa la propuesta de que el reino está revelándose en el continuo de la iglesia. Ahora, no triunfalismo, porque nos han caído palos en la historia. Y todavía eso prueba que la iglesia sigue siendo comunidad de mártires, no comunidad de triunfadores. Somos como Jesús, los perdedores que hemos ganado el reino, no los ganadores que conquistamos el reino. El reino no se conquista, es un don. Luego, el dilema iglesia institucional versus iglesia del reino. Hay que trabajar un poco eso. No me gusta pensar que no debamos tener estructura, porque tenemos necesidad de estructuras psicológica y socialmente y praxeológicamente. Pero debemos ser, en la medida que esa estructura no sea limitante, debemos ser reino de Dios, iglesia del reino, no iglesia de la institucionalidad. La iglesia no debe limitarse ni ser limitada por estructuras humanas. Y cuando una estructura nos está impidiendo, cambiémosla, tirémosla y armemos otra que nos permita funcionar. No adoremos las estructuras. Hay que renovar la iglesia constantemente. Y tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo para eso. Cuando miremos que nos trabamos, no murmuremos, no nos desanimemos, no salgamos huyendo, busquemos transformación. Termino con las implicaciones pastorales y misionales. La misión de la iglesia no es crecer. Crecer es natural. Algo así como me propongo crecer. En mi caso, pues no logré mucho, porque me quedé de 1,64 en metros. Así que no, por más que me esforzase, ahí está mi límite. No, la iglesia no tiene que esforzarse por crecer, sino por ser y testificar. Y que el Espíritu es el que trae a conversión al pecador. Y por lo tanto es fruto de la vida y testimonio de la iglesia, no meta. Entonces, la iglesia sirve al reino y al servir al reino, entonces crece.
Sí comuniqué bien la idea, ¿verdad? Segundo, cada comunidad local es llamada a ser un signo visible de la justicia, no de la religión, de la justicia, cómo tratamos a los hermanos, cómo, miren, en Guatemala tenemos un racismo espantoso disfrazado de elegancia. Y todos los, hasta los cristianos desnudamos esa terrible e inconsecuente manera de ser. Cuando aparece un indígena vendiendo fruta en la puerta de la casa, la persona que no es indígena, cristiano, de entrada le dice, marchante, vení para acá. ¿Qué estás vendiendo? Y la persona dice lo que vende y dice, ¿a cómo lo das? En tanto, está muy caro, marchante, te estás aprovechando de mí. Si dice vale un quetzal, que sería el equivalente a un colón, digamos, en términos de 100 centavos, entonces dice la persona que no es indígena, me querés robar, te doy 25 centavos. El trato marchante es peyorativo. El trato del vos es peyorativo. Vocearlo es peyorativo. Y acusarlo de estafa es peyorativo, porque se va al supermercado del vecindario y no murmura por el precio, lo paga y hasta le dice a la señorita que lo atiende o al gerente, señor, muchas gracias. En la iglesia, si llegan indígenas, huelen mal, no nos gusta. No sé si estoy comunicando. Hay muchísimo que vencer todavía. En la iglesia, yo fui pastor de una iglesia de clase media alta en Guatemala en los años 70. Sí, 70, 80. Y cuando nos juntábamos, las sirvientas, los sirvientes de los ricos se sentaban atrás y todos los dueños y todos los hombres y mujeres de ese nivel, que aquí cuando hablamos de la gente así decimos, esa gente así, se sentaban adelante con sus hijos y todo. A la hora de servir algún refrigerio, María, mira, encárgate de servir. Vos, Julia, ayudá. Y ponían a las indígenas. Y cuando hablábamos, yo era el reverendo Gilberto Flores, el que estaba allá, el abogado fulano de tal, el ingeniero mengano, el licenciado abogado fulano, el profesor mengano y así por el estilo. Y los demás eran simples, invisibles participantes de la fe. Me hacía recordar a mí a los negros en las iglesias del sur de los Estados Unidos, que eran invisibilizados en la comunidad de fe, pero se les quería en el culto, en el templo, pero apartados en un lugar diferente. Dios me reprendió mucho a mí en eso, y un día que íbamos con mi esposa en el auto para la reunión de estudio del martes, le dije, hoy voy a hacer algo que si la iglesia se parte en la cantidad que se parta, no me importa, hoy lo haré. Y me animé y le dije, hermanos, hermanas, a mí mi mamá me puso Gilberto, no me puso reverendo. No me llamo reverendo, me llamo Gilberto Flores. Y quiero que los niños de la comunidad me llamen por mi nombre. Así que a partir de hoy no vamos a decir, porque somos la gente del reino de Dios, va a recoger la ofrenda el doctor fulano de tal. Ahí como teníamos generales y coroneles, hoy va a orar por bendecir el culto el general fulano de tal. Vamos a decir el nombre de cada uno. Hubieran visto ustedes la tremenda reacción que hubo. Si la iglesia no hace justicia adentro, nunca será voz de justicia hacia afuera. Hay que cambiar eso. El reino de Dios nos llama
a practicar la justicia en la comunión. Por eso no es bueno que uno de pastor luche también porque la gente lo reconozca. Y miren, la autoridad tiene dos niveles en la iglesia: la autoridad conferida y la autoridad adquirida. La conferida es cuando nos nombran pastores o cualquier ministerio. Y la adquirida es cuando por servicio, amor, respeto, honradez en el trabajo, servicio continuo, disposición a estar con los hermanos en todo tiempo con honestidad y rectitud, nos reconocen y nos respetan. Esas son los dos niveles que deben tenerse. Quiero terminar y luego le doy la palabra a hermana Cindy. La iglesia debe discernir constantemente dónde y cómo el reino está irrumpiendo en el mundo. Discernir, no inventar el reino en el mundo. No es ver al diablo en el mundo, es qué está haciendo Dios en el mundo, qué está haciendo ahora en la sociedad. Hay un hombre canadiense que no es de religión, no tiene nada, en El Salvador. Y está haciendo una cosa que a mí me impresiona muchísimo y cada vez que lo veo, lo bendigo y oro por él y digo, Señor, gracias por ese hombre. Está creando una comunidad de justicia en la montaña de El Salvador. Han creado todo un proyecto de construcción y de producción cuyo destino es producir generación de ¿cómo se le llama? Autosostenibilidad. El dinero que se gana en la venta de los pollos, las frutas, las verduras, todo lo que cultivan, se pagan los salarios de los trabajadores y se les reparte el resto en beneficios después de pagar todos los costos de funcionamiento. Están creando construyendo una serie de casas con propósito de autogestión. Por lo tanto, las personas ancianas van a poder usar su misma casa para producir algún beneficio económico para su futuro. Autogeneran energía para cocinar utilizando tecnología aplicada y la gente ha aprendido y están haciendo todo eso con un entusiasmo y unas ganas de servir a la comunidad que es impresionante. En la iglesia nos cuesta, es más fácil comprar un nuevo amueblado, tener un mejor equipo de sonido, tener mejor instrumentos, aunque se mueran de hambre los pobres de la iglesia. Eso no debe ser así. Esa es la idea. Por último, hay que formar discípulos, formar. La iglesia debe tener tantos como sea posible, capaces de hacer lo que no haremos los mayores. Yo estoy muy contento en mi iglesia pequeña. Tengo ahí 3 personas que son maestros geniales, mejores que yo. Y yo, bueno, para empezar, no sé nada. Segundo, tengo unos hermanos en la comunidad que son pastores de corazón. Y tengo en la comunidad unas personas que hacen cosas de servicio impresionantes. Me alegro por eso, pero no es mi mérito. Ya vinieron formados así, gracias a Dios. Formemos, construyamos vidas. Cindy, por favor, y terminamos. Solo quería leer esto de don Gilberto para hacer hincapié en lo que usted dijo cuando Conrado Grebel le escribe a Tomás Munzer y le dice, amado hermano Tomás, por amor de Dios, no te admires de que nos dirijamos a ti sin título y te roguemos como a un hermano que sigas manteniendo correspondencia con nosotros. Entonces dice, Munzer, al igual que Grebel, poseía una licenciatura, pero los anabautistas evitaron intencionalmente mencionar títulos para dirigirse y referirse a alguien, ya que esto seguía perpetuando las distinciones sociales entre el clero y los laicos. Entonces, ellos optaron por quitarse los títulos, hermano y hermana. No es que no tuvieran, No los... además, ¿Para qué? Salen sobrando. Sí, Son secundarios. y ojo que en nuestras congregaciones actuales
el título que normalmente predomina es el de pastor, ¿verdad? ¿Cuál? Y eso es una realidad, el pastor. Ajá, sí. Es una realidad, ese es el único título que se menciona en nuestras comunidades actuales. Sí, y Mal. es complicado porque, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, una comunidad creciente, ahorita somos como 30 y resto, 40, pero, pero los niños y los jóvenes no me dicen, algunos no me dicen pastora, me dicen Cindy, Cindy, vienen corriendo con flores. Tengo unos chiquitines que tienen neurodivergencias. Ujú. Y entonces llegan con flores y llegan con algunas cosas. Siempre llegan todos los cultos con... Y llegan Cindy, Cindy, y un hermano que sirve, no le digan Cindy, déjale pastora. Yo le digo, hermano, déjelo, o sea, déjelo, yo me llamo Cindy. O sea, yo me llamo Cindy, no me están faltando el respeto. No, no, es que eso es faltarle el respeto, eso no es faltar. O sea, ¿cómo tenemos esa mentalidad? Y otra lucha, también, don Gilberto, es el hecho de pensar que el edificio siempre es más importante que las personas. Y Sí. entonces no tenemos ningún reparo en invertirle todo el dinero a la estructura, a la pintura, al techo, al zinc, a esto, al otro, pero los que tienen hambre no alcanzó para ustedes y eso no puede ser, don Gilberto. Por eso, hermanos, es esencial que si hablamos tanto del reino de Dios, comience en casa. Debe ser así. Ahora, no, miren, no es que decirle pastor a alguien sea impropio. Los anabautistas nunca desconocieron el ministerio pastoral. La gente que dice que no, en el anabautismo no hubieron pastores, eso es mentira. Si no existiríamos. Si existieron líderes de todo tipo y de toda tesitura, digamos, altísima o baja. No, está bien que los hermanos le digan pastor o pastora. Lo que está mal es que uno lo promueva. Pero si los hermanos me quieren decir pastor, gracias. Pero que yo le diga, yo soy su pastor y eso es como, así es como me deben llamar. Eso es anticristiano. Es impropio absolutamente. La otra cosa es que para ganar, para que es cuando le digan a uno pastor, valga la pena, hay que hacer algo que aprendimos nosotros, gracias a Dios, por el tipo de enseñanza que recibimos a tiempo. Es, si llegó el momento de ofrendar, seamos los primeros en dar. Si hay que hacer un trabajo en la iglesia, los primeros en estar. Si hay que ir a ayudar a los vecinos, el primero en estar que seamos nosotros. Y arremangados y sin más. Hay un alcalde en El Salvador que también me está impresionando, el hombre, en una ciudad pequeña. Miren lo que hizo, nomás tomó posesión. El alcalde ganaba $3,000 en una población, ciudad mediana. Él se bajó de inmediato a $500. Los concejales o los ediles ganaban $1,000 por reunión y se los bajaron a $25 por reunión. Y todos los concejales y todos los funcionarios de la municipalidad salen con el alcalde junto con las cuadrillas de trabajo a reparar agujeros, a remendar cosas, a cambiar focos en la noche que se ve cuáles no funcionan, a colaborar en la pintura de lugares públicos, todos ellos. ¿Ah? Yo siempre digo, pongámonos un rotulito diciendo iglesia tal y vayamos al parque y limpiémoslo. Vayamos a los lugares donde se necesite ayuda. Entonces, termino. Ser pastor, ser cualquier función que sea, es un don de Dios. La comunidad es una comunidad de gente con dones. Cada uno, cada una, somos ministros y ministras en la comunidad y tenemos una propuesta modélica que le debe servir de, voy a usar una palabra violenta, de acicate a la conciencia de nuestra persona y de nuestra comunidad para
promover que el reino de Dios se vuelva visible. Esa es la radicalidad que se espera. Que así, cuando viene la prueba y la dificultad, tengamos evidencia de que somos culpables, no somos culpables, aunque seamos condenables. Que cuando venga el tiempo de dar cuentas, que seamos encontrados humanos frágiles, pero no incumplidos. Que Dios nos bendiga. La última clase, el último estudio será el próximo lunes. Solo vamos a tener 1 hora. Después quiero yo que retomemos para el final lo del ministerio pastoral. Vamos a resolver esa conversación. Recuerden el material que les envié, léanlo bien. No quiere decir que es la gran cosa tampoco, pero léanlo bien, añádanle lo que quieran y lo discutimos como trabajo final en la segunda parte del estudio de la última clase que vamos a tener. Cuídense mucho, buen provecho. Yo tengo hambre, no he comido. Apenas cuando comencé aquí venía de dar otro curso que estoy dando en presencia en otro lado. Así que ahora voy a comer y me voy a regodear que ustedes ni me van a poder ver. Buenas noches, Pero muchas mucho. gracias. Paz. Yo también voy a la comida. Que estén De la Igual. mística a la Buenas noches y mástica, buen don provecho. Gilberto. Hasta luego, hermanos. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.